Ya les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con la historia, esta vez para conocer sobre la popular Avenida de los Presidentes, conocida como Calle G. Te cuento que este lugar fue ideado en el año 1860, en tiempos de la colonia, con el objetivo de unir la parte más vieja de La Habana con su lado más moderno. Una vez más, estamos aquí, en busca de la verdadera historia desde el lugar. Y continúa en la explanada de Calle G y Malecón. Ya se encuentra con nosotros el profesor Rubén Hernández y ha accedido gustoso a nuestra invitación. Profe, bienvenido desde el lugar. Mucho gusto, para mí también es un mérito estar con ustedes y hacer este recorrido por la Avenida de los Presidentes. Le invito a hacer nuestro recorrido desde G y Malecón hasta las inmediaciones de Calle G y 27, ¿le parece? Sería ideal. Sería la forma de conocer la historia de cómo nació esta avenida. Por cierto, usted decía, ¿cómo nació esta avenida? Y esa era mi primera interrogante. ¿Cómo surge la idea de construir este lugar? Sí, en el tiempo de la colonia, recuerden que estamos hablando de 1860, había una idea inicial. Era necesario el casco histórico de la ciudad, la llamada Habana Vieja, era necesario unirla con las partes nuevas que nacían. Recuerden que es una etapa donde hay un gran florecimiento económico y esto posibilitaba lógicamente la extensión de la ciudad. Ante esta situación comienzan a aparecer varios núcleos poblacionales y esto necesitaba la comunicación. Entonces nace la idea en 1860 de unir la parte vieja de La Habana con esta parte nueva, o sea, la salida al Malecón. Por eso se crea esta avenida que se comunicaría directamente con Carlos III. Tengo entendido que desde G y Malecón hasta Carlos III existe aproximadamente 2 kilómetros de distancia. ¿Es así? Es así. Sí, esa distancia se buscaba sobre todo para que sirviera no solo desde el punto de vista de económico y de comunicación, sino además que sirviera como una avenida para el paseo, para que la alta sociedad tuviera un esparcimiento dentro de la ciudad. Profe, ¿por qué Avenida de los Presidentes si la letra que le corresponde a esta calle es la G? Sí, eso tiene su historia también. Cuando se ideó la construcción de esta avenida, se pensaba hacer una avenida donde incluyera a los grandes patriotas de las guerras por la independencia, que se suponía guerras por la independencia en Latinoamérica. Y entonces se pensó en hablar de presidentes, de figuras importantes. Y entonces incluso la primera estatua tiene que ver directamente con este presidente. Profe, observando la bandera que se encuentra en este lugar, le pregunto, ¿el asta de la misma siempre estuvo aquí? No, realmente no fue así. Aquí en esta explanada estaba un monumento que se le erigió a una gran figura de la historia de Cuba, conocido como el general de las tres guerras, Calixto García Íñiguez. Y en esta explanada se encontraba ese monumento y sobre todo una estatua que era simbólica en esta área. ¿Qué ocurría? Teniendo en cuenta la cercanía al Malecón, las inclemencias del tiempo y sobre todo el azote posible de ciclones a nuestro país, se deterioraba muy rápido la estatua hecha de metal, de bronce, y entonces se decidió retirar esa estatua de este lugar y en su lugar elegir toda la parte esta del asta de la bandera y el simbólico, como algo simbólico a una avenida que se le denominaría a partir de 1921 la Avenida de los Presidentes. Bueno, usted me estaba hablando de estatuas. ¿Cuál fue la primera que se colocó en esta avenida? Sí, la primera, como dije, en 1921 se erige la estatua dedicada al primer presidente de la República el 20 de mayo de 1902. Nos estamos refiriendo a la figura de Tomás Estrada Palma. Esa es nuestra primera figura y sobre todo a partir de ese año, 1921, es que a esta avenida se le comienza a denominar Avenida de los Presidentes. Profe, entonces le invito a que me acompañe en el recorrido, ¿puede ser? Sí, muy interesante y así conocemos las características del lugar y por qué se construyó esta avenida. Vamos allá entonces. Y profe, caminando por toda la avenida llegamos hasta la estatua de Simón Bolívar. ¿Por qué erigir una estatua del Libertador de América en este lugar?
Como tú mismo estás diciendo, estamos hablando del Libertador. Recuerden que Simón Bolívar es una de las figuras emblemáticas de nuestras guerras por independencia en América Latina. Por algo lo llamamos el Libertador, o sea, en todo su accionar encontramos toda la actividad. Incluso hay un detalle muy importante ahora para vincularlo rápido con ello. En Cuba se descubre en 1823 una conspiración, ubiquémonos a la fecha, 1823, en plena guerra por la independencia. ¿Cómo se llamaba esa conspiración? Soles y rayos de Bolívar. Quiere decir que la presencia de Bolívar está muy vinculada a la historia de Cuba y todo esto es un motivo para que en este lugar tan glorioso también exista una estatua dedicada a ese gran hombre. En el caso de la estatua, ¿qué características presenta? ¿Por qué el caballo se encuentra en esa posición y también el Libertador? ¿Pudiera explicarnos? Sí, primero tenemos que observar que está en reparación el monumento, o sea, todo eso va recubierto de mármol negro y esto le da una vista más emblemática al hecho. La estatua de Bolívar fue donada en 1999 y establecida aquí y fue una donación del gobierno venezolano. Es una réplica de la que existe en Caracas actualmente, incluso tiene un vínculo histórico también con la historia de Cuba. Martí en su peregrinar por América en los años 70, 1870, llega a Caracas y antes de quitarse el polvo, Martí llega a la estatua de Simón Bolívar para ver a aquel gran hombre, el gran libertador. Así es, nosotros, bueno, no hemos llegado con tanto polvo como el que llegó el apóstol, pero sí hemos venido a reverenciar la historia y el Libertador de América. Sí, creo que eso es muy importante y sobre todo si observan la estatua tiene un símbolo porque está en un caballo que representa la libertad, pero un caballo que en condiciones arquitectónicas, el caballo cuando está en posiciones de combate representa que esa personalidad ha muerto en un combate. Sin embargo, en el caso de Bolívar no es así. Bolívar murió enfermo en 1830. Sin embargo, el caballo está en posición de combate porque está representando al gran libertador, el gran hombre de las luchas por la independencia en América Latina. Profe, estoy observando que a un lado de la estatua se encuentra una tarja con un fragmento de la Carta de Jamaica. ¿Qué es exactamente la Carta de Jamaica y por qué escoger ese fragmento para ubicarlo en este lugar? En el peregrinar que tuvo Bolívar por América, en el 6 de septiembre de 1815 está en Jamaica y allí escribe este gran documento que se conoce así en la historia como la Carta de Jamaica. Ahora, esta Carta de Jamaica, ¿cuál es el contenido fundamental? Incluso el fragmento que allí se pone. Él habla de la grandeza de América Latina, incluso de un término muy importante que en la actualidad tiene una fuerza grande, que es la integración latinoamericana. Él habla de América toda. Incluso dice que la América toda hay que verla no por su extensión, no por su riqueza, sino por la gloria, por la libertad que debe representar todo este gran continente. Entonces, la Carta de Jamaica simboliza algo muy grande dentro de lo que es este lugar. Sin lugar a dudas, un documento muy importante para la historia de América Latina. Le invito entonces a seguir el recorrido por toda la Avenida de los Presidentes. Profe, la señalética nos indica que estamos ante el monumento de Benito Juárez. Sé que fue un presidente mexicano, pero ¿qué puede contarnos sobre la figura de este emblemático héroe? La historia lo recoge como el benemérito de América. Ya creo que esa palabra te está diciendo algo importante. Benito Juárez en los años mediados, primera y segunda mitad del siglo XIX, fue una figura emblemática para México y para toda la América. Sobre todo si uno observa la estatua está la imagen de Benito Juárez abrazado a la bandera mexicana y todo esto nos determina algo importante, que estamos en presencia de una gran personalidad desde el punto de vista histórico. Fue presidente en 3 ocasiones de México, pero sobre todo se destaca por su sencillez, por ser un presidente que defendía sobre todo la presencia del indio en la cultura latinoamericana y fue una figura destacada, sobre todo primero por lograr la independencia de América completa, pero además de ello las dos partes que quedaban sin todavía lograr la independencia, porque América lo había logrado en 1826, pero faltaban Cuba y Puerto Rico, y una de las ideas partidarias de Benito Juárez era la independencia de estas 2 islas de las Antillas. Quiere decir que se destaca sobre todo por esa justicia, por la igualdad, y también era partidario de la unidad latinoamericana. En el caso de Benito Juárez hay algo que lo sobresale, y es las frases que utiliza, y hay una muy conocida por nosotros, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto tiene una actualidad muy vigente. O sea, para Benito Juárez la paz significaba el centro, diríamos nosotros, universal de todo su accionar. Así es, en el caso de la estatua, ¿qué características le llaman la atención?
Primero, yo decía a un inicio que nos llama la atención cómo representa una figura a la altura que está de pie, un hombre que está de pie, quiere decir que es un hombre que lo consideran grande en la historia. Siempre las figuras en una estatua parada significan grandes personalidades históricas, pero además el hecho de estar amarrado a su bandera, abrazado a su bandera, nos está representando el amor que él siente hacia la patria. O sea, un concepto muy profundo en Benito Juárez es el amor a la patria y sobre todo una patria india, porque él defendía por su propio origen a todo lo que era la presencia aborigen india dentro de la sociedad. También es una estatua que nos representa, observen, una corona. Recuerden que todo esto tiene que ver con la presencia francesa en México cuando se produce el establecimiento del imperio francés dentro del propio México, la lucha del pueblo mexicano defendiendo sus intereses contra la presencia francesa en su país. O sea, que a Benito Juárez le tocó una etapa de luchas independentistas, a pesar de que ya América era independiente, pero tuvo que enfrentarse a la dominación francesa en esta segunda versión. Sin duda es una gran figura de la historia de América Latina. Seguiremos nuestro recorrido por toda la Avenida de los Presidentes, ¿le parece? Y continuando en nuestro recorrido por toda la Avenida de los Presidentes, llegamos hasta la estatua que se erige en honor al general Omar Torrijos. Profe, son muchas las características de la figura de este héroe. Cuéntenos un poco sobre ellas. Sí, Omar Torrijos es general, presidente de Panamá, pero en él encontramos algo muy característico. Creo que hay dos cosas que sobresalen de su personalidad. Una de ellas es el amor que él sentía hacia la isla de Cuba. Incluso él nos visitó en 1976 y dejó una imagen muy agradable en la población cubana por lo que planteaba, por la forma en que se comunicó con el pueblo, su acercamiento a esto. Y otro de los grandes méritos yo creo que tenemos en este presidente es que es el que logra en 1977 firmar aquellos tratados con el gobierno norteamericano para la devolución del Canal de Panamá y la retirada de las fuerzas militares norteamericanas. Y si nos fijamos y observamos bien en ese monumento, ello nos está representando ese gran momento histórico, porque observe que son dos partes que están compuestas en el monumento, sobre todo la forma de las manos, o sea, las manos las tiene unidas, lo que significa unidad, lo que logra el objetivo más importante del pueblo panameño, que es la unidad, y sobre todo las dos partes del hemisferio, el istmo, cómo él logra unir estas dos partes del istmo. Esto fue un monumento creado y establecido en esta localidad en el 2009 como algo simbólico a este gran presidente que tiene significado lógicamente a lo largo de la Avenida de los Presidentes porque es una figura emblemática en Latinoamérica. Así es, me llama la atención las características de la estatua, sobre todo la base, que como usted decía es diferente a otras que están en el paseo, pero algo que también sobresale es un fragmento de uno de sus discursos y que está en la parte baja de esta estatua. ¿Puede hablarme de ello? Es algo característico también. Hablábamos de la amistad que sentía Torrijos por la Revolución Cubana. Incluso él habla allí que una hora de aislamiento de Cuba significaba 60 minutos de vergüenza para la América. Quiere decir que para él era algo muy importante que Cuba fuera conocida en el mundo y sobre todo América tuviera una estrecha relación con la isla de Cuba porque él la consideraba como un símbolo en lo que era la libertad y la igualdad de los hombres. Así es, profe. Seguiremos entonces nuestro recorrido. Ya nos queda un poco menos, casi 2 kilómetros que hemos estado recorriendo en este programa. Vamos allá. Profe, ya nos encontramos en el obelisco que rinde tributo al presidente José Miguel Gómez. ¿Qué puede contarnos sobre este lugar y también sobre la historia de este cubano? José Miguel Gómez es una figura que hay que analizar teniendo en cuenta primero que fue general de nuestra guerra por la independencia, se incorpora a la guerra del 95 en la región de Las Villas, él era espirituano e incluso muy cercano a la figura de Máximo Gómez. Una vez le preguntaron a Máximo Gómez que quiénes eran los que él consideraba sus dos grandes soldados, él dijo, bueno, aquí en Las Villas yo tengo dos brazos. El derecho se llama Gerardo Machado y el izquierdo se llama José Miguel Gómez. O sea que fueron dos grandes personalidades, ambos presidentes después de la República Neocolonial, pero fueron combatientes de nuestra guerra por la independencia.
Después ya en la ocupación militar, José Miguel Gómez es elegido alcalde, el gobernador de la provincia de Las Villas, donde jugó un papel importante en toda la región. Y ya después, en 1909, es electo presidente de la República, es el segundo presidente de la República mediatizada. Un presidente que tiene sus particularidades, general de las guerras de independencia, pero muy vinculado a los intereses norteamericanos. Recuerden que estaba muy reciente la aplicación de la enmienda Platt y sobre todo su gobierno se caracteriza por un gobierno donde en primer lugar había una gran aceptación popular por las características de este hombre, pero por otro lado tenemos que hablar de José Miguel Gómez, que introduce algunas cosas en el gobierno que tienen algo característico, algo típico, incluso es un sello distintivo del gobierno. Uno, los juegos. Él decía que para entretener al pueblo, para ante su miseria y resolver algunos problemas, no había cosa mejor que el juego. Y es uno de los presidentes que introduce el juego y lo legaliza en nuestro país. Pero además, ¿dónde más se destaca José Miguel Gómez? ¿Qué es lo que le quita el prestigio que él traía de las guerras de independencia? Los negocios turbios en que él se ve envuelto con compañías extranjeras, sobre todo norteamericanas. Que de estos negocios siempre el gobierno tenía su mejor ganancia. Cómo lo tildaba el pueblo, cómo lo llamaba el pueblo a partir de toda esta corrupción que manifestó a lo largo de su presidencia. El tiburón se baña, pero salpica. Quiere decir, como parte del Partido Liberal, era una figura que robaba, pero no solo robaba para su beneficio propio, sino que entre sus compinches, sus amigos, él repartía parte de ese dinero robado. O sea que es un presidente que tiene estas particularidades. Por eso cuando el 1936, específicamente el 18 de diciembre, queda inaugurado este monumento a José Miguel Gómez, coincide en una fecha histórica. ¿Quién gobernaba Cuba en aquel momento histórico? Estoy hablando 18 de diciembre de 1936, su hijo Miguel Mariano Gómez, que una de las particularidades que tuvo este gobierno y en el poco tiempo que duró fue precisamente la construcción de este gran monumento. Como ustedes observan, es un monumento que tiene todas sus particularidades. En lo alto está la figura de José Miguel Gómez, tiene 6 estatuas alrededor que representan las 6 provincias de aquel momento, pero además, si observamos el monumento, observamos algunas esculturas a lo largo que representan el tiempo, la paz, la libertad, la igualdad, o sea, símbolos propios de una república. Por lo tanto, es un obelisco que tiene todas estas particularidades, un gobierno que representó la parte más popular de la población cubana, pero sus vínculos a Estados Unidos hizo que no prendiera, incluso para muchos historiadores, José Miguel Gómez es una figura que queda relegada a un segundo plano. Pero fue nuestro segundo presidente en la República mediatizada y por lo tanto es una figura que debemos recordar porque fue patriota de nuestra guerra por la independencia. Así es, profe. Llegamos ya al final de nuestro recorrido, justamente acá, frente a este obelisco. Le agradezco entonces por haber accedido a nuestra invitación, siempre para acercarnos a la verdadera historia de nuestra patria y, por supuesto, de la región. El gusto ha sido mío, realmente ha sido un recorrido bastante extenso, pero muy rico en hechos y sobre todo que uno gana la experiencia y conoce un poquito más de nuestra historia. Así es, siempre hay espacio para conocer sobre la historia de nuestro país y también del mundo. La Avenida de los Presidentes, o Calle G, como se le conoce popularmente, es un sitio que conserva sus encantos. Un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros que comienza en Malecón y G y culmina en la Avenida Carlos III. Un sitio al que puedes recurrir siempre que quieras llegar a disfrutar de la historia patria, leerte un libro, sencillamente observar su jardinería. Nosotros estamos terminando. Nos encontraremos la próxima semana, siempre en busca de la verdadera historia desde el lugar.